Ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luis Mesa, como les comentaba recién, y saludo a quienes vienen llegando. Hoy día vamos a trabajar y presentar lo correspondiente a cómo iniciar un negocio y también, y por ende, lo respectivo a la formalización. Así que un saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos hoy día. Esperamos que esta presentación sea de utilidad para ustedes. Les comento que yo soy asesor acá del Centro de Desarrollo de Negocios. Para quienes ya nos conocen, saben de qué se trata lo que nosotros hacemos acá. El foco nuestro es el trabajo con empresas que tienen inicio de actividades en primera categoría. Y ese es el porqué también de presentar y entregarles este tipo de herramientas para que ustedes sepan cómo armar sus negocios y si tienen alguna necesidad o consulta, se puedan acercar acá al Centro de Desarrollo de Negocios para poder abordarlas y apoyarles también con este proceso. Y si no, las derivamos con algunos de los otros actores que hay dentro de este ecosistema emprendedor aquí en la región de Ñuble. Bueno, la pregunta siempre va a ser, ¿cómo inicio mi negocio? ¿Cómo inicio mi empresa? Hay elementos que tenemos que ir abordando y conociendo. Si nosotros hablamos del ciclo de vida del contribuyentes somos todas las personas que tenemos inicio de actividades frente al servicio de impuesto interno. En términos contables se va a hablar de la vida del contribuyente y uno cuando va a la literatura pilla este tipo eh, de ejemplos que me habla que el ciclo de un contribuyente típicamente nace con la creación de un RUT, luego tenemos un inicio de actividades, posterior al inicio de actividades, que más adelante vamos a ver de qué se trata precisamente, tenemos obligaciones tributarias que dar cumplimiento, porque realizar un inicio de actividades es someterse a una legislación. Luego también tenemos dentro de este ciclo generar los avisos y solicitudes varios, y cuando la empresa ya termina su ciclo, esta se extingue, por ende también debe realizar otra obligación, que es el término de giro. En términos legales se refiere a esto, el ciclo de vida de una empresa o de un contribuyente, que las empresas son personas naturales o jurídicas. Pero vamos a abordarlo un poco y nos vamos a ir un poco más atrás para poder entender también cuáles son las motivaciones y las necesidades que existen para tener que desarrollar este inicio de actividades o formalizar mi empresa. ¿Necesito realmente formalizar mi empresa? Eh, Me gustaría ir haciendo, como les hice recién este ejercicio, también si alguien tiene alguna consulta, duda, quiere levantar la manito, Rodrigo va a estar atento, el asistente administrativo nuestro que está conectado y me va a ir haciendo algunas señas, me va a ir hablando si alguien tiene alguna inquietud para que la podamos ir abordando. Pueden ir dejándola en el chat o pueden levantar su manito y la pueden también aquí ir comunicando. Eh, bueno, ¿por qué quiero iniciar actividades? Hay elementos básicos que necesitamos conocer de manera previa para poder hacer este proceso de formalización, de constituir mi empresa. Hemos tenido casos acá en el centro de negocios que hay empresas que llegan sin saber realmente qué es lo que están haciendo. Y ahí tenemos una problemática bastante grande, dado que esto tiene un hilo conductor en el tiempo. Y vienen haciendo desde que yo determino qué es lo que quiero hacer. Por ende, para saber cuáles son estas motivaciones y necesidades, tenemos que conocer las características básicas del bien o servicio que voy a ofrecer. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿A quién va a estar dirigido? Y si es rentable o no. Porque el realizar inicio de actividades comprende qué cosa? Una obligación en el tiempo, un compromiso de ejecutar una actividad económica. Si bien, en términos legales, toda actividad económica está sujeta a un cumplimiento normativo, ya sea un inicio de actividades o una tasación de ventas esporádicas para quienes posiblemente ustedes han realizado una actividad económica esporádica. Todos tienen que pagar impuestos. Muchas veces no damos cumplimiento al marco normativo eh, de manera tal que está también en la instancia donde vamos a ir analizando esto. Y por ende, nosotros una vez que determinamos realmente qué es lo que queremos hacer, vamos a determinar cómo vamos a llevar a cabo este inicio de actividades en este proceso de formalización. Entonces vamos a ver también el procedimiento para formalizar la empresa y qué requisitos tengo para poder constituirla. ¿Es necesario constituir una sociedad, una IRL, o lo puedo hacer yo como persona natural? ¿Qué es lo que más me conviene? Va a depender de qué también, de la naturaleza de el negocio que quiero realizar. Entonces, antes de empezar, o cómo voy a empezar a construir mi negocio, va a ser primero tener claro qué tipo de empresa es lo que me conviene, cómo realizo la constitución legal,
entender que posteriormente hay que hacer este inicio de actividades frente al Servicio de Impuesto Interno, y también tengo otros permisos que va a depender de la naturaleza de lo que yo quiera realizar. ¿Todo nace desde dónde? Desde un modelo de negocios. Mañana vamos a tener una charla orientada precisamente a esto. Para quienes no tengan la claridad respecto de qué es lo que van a hacer o cómo lo van a efectuar, mañana nos vamos a poder encontrar con Felipe Infante, creo que a esta misma hora está publicado en las redes sociales del Centro de Negocios, para que podamos abordar esto y determinar desde aquí, porque este va a ser el punto de inicio, para quienes no lo tienen claro aún. ¿Por qué la importancia del modelo de negocio? Porque mis códigos de actividad económica, cómo voy a dar cumplimiento al marco normativo, nace desde acá. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué producto o servicio quiero vender? Porque va a responder a una necesidad problemática que existe. Va a haber gente que está dispuesta a comprar. Si yo tengo eso ya cimentado, ¿verdad? En este modelo de negocio se me va a hacer mucho más fácil el poder establecer mi negocio. Para quienes tienen un nivel de desarrollo un poco más avanzado, tal vez de manera previa hacen un paso posterior a este modelo de negocio, que es efectuar un plan de negocios. La propuesta de valor. Entonces, cuando yo quiero llevar a cabo mi actividad económica, tengo que tener claro si es factible o no poder desarrollarla. Dependiendo de la naturaleza de lo que yo quiera hacer, voy a tener distintos requisitos de manera previa. Y tengo que comprender en esta factibilidad, primero, por ejemplo, si voy a desarrollar esta actividad bajo acogiéndome a la ley de microempresa familiar, o lo voy a necesitar hacer en un local comercial. Por ejemplo, para tener factibilidad, yo necesito ¿qué cosa? Una dirección, una ubicación física donde desarrollar esta actividad económica. Y eso se va a establecer a través de ¿qué cosa? De la zonificación municipal, que va a establecer mi actividad económica como compatible o no, porque tenemos distintas actividades económicas que podemos desarrollar. Si yo voy a tener una industria, una cervecería, es distinto a un local de comida rápida, o, por ejemplo, hoy día que se está desarrollando mucho a través de la ley de responsabilidad extendida al productor, con lo que es el reciclaje. Tengo que tener una actividad económica apta y compatible con el entorno donde la voy a desarrollar. Es lo primero. Si bien bajo la ley de microempresas familiares yo puedo ejecutar ciertos códigos de actividad económica en mi vivienda, asumiendo de que va a ejecutarse como un núcleo familiar, tengo que tener por lo menos la vivienda regularizada, una escritura o un contrato de arriendo que me autorice a mí a poder utilizar este inmueble con la finalidad que le voy a destinar, que va a ser del ámbito comercial. ¿Qué otros permisos necesito? Va a depender, como les digo, de... eh, va a depender, como les digo, de la naturaleza de la actividad que yo esté desarrollando. Porque si va a tener un impacto dentro del ambiente, voy a necesitar una declaración de impacto ambiental. Pero si voy a eh, comercializar alguna producción de alimentos, necesito ¿qué cosa? Una resolución sanitaria que me autorice ya sea una planta de procesamiento, si yo quiero envasar frutos secos, imagínense, algo tan sencillo, para poder hacer mix de frutos secos y envasarlos en mi vivienda, ¿qué es lo que va a suceder? Necesito una autorización sanitaria. ¿Por qué? Va a estar dentro de esto, lo vamos a ver más adelante igual, pero vamos a ir ahondando un poquitito ahora. ¿Por qué? Porque lo que establece es que yo tengo conocimiento del marco normativo y de la manipulación de alimentos. Y esa actividad se va a ejecutar con las condiciones mínimas para asegurar que no exista contaminación cruzada, que no tenga problemas de intoxicación a futuro, y también ahí viene un tema de la trazabilidad, de poder ejecutar ahí, tener la trazabilidad de los lotes de envasado de distintos productos. Aquí se está uniendo alguien, Fernanda, permitir. Entonces, hablamos delante desde el ciclo de vida del contribuyente, para los que hablan desde el ámbito de contabilidad o desde este marco normativo. Cuando nosotros tenemos claro lo anterior, qué es lo que queremos hacer, vamos a qué cosa, a irnos a este punto, que es la creación y registro de un RUT. Pero antes de eso, vamos a hablar por qué es importante formalizarse. Típicamente, cuando nosotros ejecutamos una actividad, hoy día, tengo necesidad de poder acreditar y aplancar recursos a futuro. Si no estoy formalizado y no puedo acreditar estos ingresos a mi negocio para hacerlo crecer en el tiempo, difícilmente voy a poder ir a una institución financiera y decirle, sabes que yo estoy vendiendo. No me van a creer. Claro, ¿por qué? Porque esto se hace con una evaluación económica. Entonces, el formalizarme a mí me brinda ¿qué cosa? Posibilidad de acceso al financiamiento.
Como empresa, a mí me da una imagen y le brinda confianza al cliente. Habla también de que yo soy responsable socialmente de la actividad que voy a ejecutar, porque me muestro de una manera formal y responsable a la comunidad para decirle, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto, confía en mí, mi negocio está formalizado y el bien, servicio o producto que yo te entrego cumple con los estándares y la normativa vigente. Es una garantía de consumo para poder ofrecerle a la comunidad, a mis clientes. Así también, dado esto, se van a abrir puertas. Algunos de ustedes que ejecuten alguna actividad económica van a poder comercializarle, por ejemplo, al Estado. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa, persona natural o jurídica, que comercializa de manera recurrente y mi actividad económica es susceptible de vendérsela al Estado, yo puedo acceder a través de mercado público, a lo menos a poder ejecutar una compra ágil. Entonces se me abre un horizonte, se me abre un mercado, y más todavía hoy día, que viene otro empujoncito, que es la ley de cumplimiento tributario. ¿Qué es lo que dice esta ley? Viene un poco a fiscalizar y dar cumplimiento a lo que comentábamos al principio, que es la obligación de toda empresa, de toda actividad económica, de pagar impuestos. Antiguamente la fiscalización era un poco más escasa, no se daba en la envergadura que se da hoy día. Hoy día hay un componente de fiscalización que está muy en boga, se ha visto mucho en redes sociales, que los bancos van a tener esta obligatoriedad, bancos e instituciones financieras, de tener que informar las transacciones sobre 50 mensuales o 100 semestrales a el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, si yo ejecuto una actividad económica, tengo que tener este respaldo, una actividad económica recurrente, este respaldo que acredite que yo estoy dando cumplimiento a este marco normativo. ¿Qué más? Si yo me formalizo y me constituyo como empresa, vamos a partir un poco más adelante, según lo que hemos ido conversando. Si yo me formalizo como empresa y separo mi patrimonio personal de lo que va a ser esta persona jurídica que administre el negocio, también protejo mi patrimonio personal. En caso de deuda, solamente responde la persona jurídica con el patrimonio declarado versus lo que pudiera suceder si yo como persona natural estoy ejecutando esta otra actividad. Vamos a partir, bueno, les hablaba recién que el otro sello, y cuando yo me formalizo, el sello y la garantía principal es que yo entrego confianza, un respaldo de que es una actividad económica que es seria y que va a ser permanente en el tiempo. Lo importante cuando yo me formalizo, bueno, esto es lo que les comentaba recién de la ley de cumplimiento tributario, combate la informalidad, la evasión, la elusión y principalmente también hace una persecución al crimen organizado. ¿Tiene repercusiones para el resto de los emprendedores? Sí. Lamentablemente para todos quienes estaban ejecutando estas actividades económicas de manera informal, que estaban, digamos, al alero y operando al margen, ¿verdad? Comercializando de manera electrónica o vendiendo de manera esporádica, se van a ver afectados por esta normativa. Por tanto, también es parte de las inquietudes que existen hoy día y porque han llegado clientes al centro consultando sobre el proceso de formalización, es por el miedo que se genera con la ley de cumplimiento obligatorio tributario. Entonces, vamos a volver un poquito atrás. Cuando yo les hablo de lo necesario de conocer, cómo se está conectando gente de nuevo, de lo necesario de conocer qué es lo que quiero hacer, es porque va a afectar en las condiciones que yo voy a ejecutar esta actividad. Yo las actividades económicas las puedo ejecutar como persona natural, les decía recién, o como persona jurídica. Como persona natural, yo tengo derechos consagrados por la Constitución. Yo solo por el hecho de haber nacido vivo, tengo derechos que están consagrados ahí, pero para que exista una empresa, existe una ley que esta empresa nace en virtud de una ley que la autoriza y que le establece ciertas condiciones y requisitos para que pueda existir. Primero vamos a ver cuáles son estas diferencias entre una persona natural y jurídica. Recién hablamos de una, protejo mi patrimonio personal. ¿Qué tipos de personas jurídicas hay en Chile? Hay varias. Típicamente hay tres que son las más usadas que vamos a ver en esta instancia. Creo que tenemos una pregunta. A ver, un segundito. Ah, nos están uniendo. ¿Se ve todavía la presentación? No, No, no se no ve. se ve.
¿Qué pasó aquí? Ah, se conectó Rodrigo. ¿En qué pestaña quedamos? ¿Estábamos aquí o se desconectó antes? Antes. ¿Cuánto antes? Quedó en esa que decía Servicio de Impuestos Internos, la nueva ley de cumplimiento tributario, entrega nuevas herramientas al Servicio de Impuestos Internos. En esa quedó. Ah, Sale a el ver. sí arriba. Ah, ya, ley de cumplimiento tributario. Sí, Bueno, esa. pero me escucho. Ya, perfecto. Bueno, Luis, en ese quedó, en ese quedó. perfecto. Sí, algo pasó que se me desconectó la presentación. Bueno, lo que les comentaba es que vamos a ver aquí respecto de la decisión de qué tipo de empresa es lo que se acomoda más a mí. Por eso me gustaría saber un poco sobre ustedes primero, para poder ir tomando ejemplos que les vayan sirviendo, de alguien que quiere ejecutar una actividad económica que ya tenga claridad respecto de qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere vender. Si bien, como les dije, partimos de la necesidad de conocer esto a través de qué cosa, de un modelo de negocios, de tener claro. Ah, cuando me salí aquí se deja de compartir. Acá. Ahí sí. Si bien esto nace desde este punto, que es tener claro qué es lo que yo quiero hacer, cuál es esa propuesta de valor, cuál es esa necesidad o problemática que quiero solucionar, quienes ya lo tengan claro van a poder, ¿qué cosa? Seleccionar el código de actividad económica adecuado y van a saber qué figura jurídica poder utilizar, ya sea ¿por qué? Porque esta actividad la quiero desarrollar con alguien más o la quiero desarrollar de manera individual. Entonces, ¿hay alguien que se atreva a levantar la manito y me diga qué es lo que quiere realizar? ¿Nadie? Continuamos entonces. Yo tengo una amiga que tiene una venta de accesorios para perros y tengo ¿Ya? otra amiga que vende nueces y cositas así, frutos secos. No están presentes porque no se pudieron conectar, pero igual si se Ya, puede decir pero algo sobre los puntos. sí, son buenos ejemplos. Eh, por ejemplo, si yo voy a procesar, tengo un cliente que procesa alimento de mascota, que es muy similar al procesar frutos secos, voy a tener ciertas necesidades que, por ejemplo, y en todos los casos lo que se recomienda es la constitución de una persona jurídica, a lo menos como una EIRL. Esos dos códigos esas dos actividades económicas, yo las puedo desarrollar ¿dónde? En mi casa habitación, por la naturaleza que estas tienen. Voy a silenciar un micrófono por aquí, silenciar. Les pido que vayan silenciando sus micrófonos. Un segundito, voy a presentar desde la pestaña solamente. Ahí sí, para poder ir administrando la presentación. Bueno, tenía aquí una manita levantada, Nicole Andrea Núñez. ¿Sí, Nicole? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, dime. Bueno, en mi caso estoy viendo el tema de vender, por ejemplo, productos que es como alimento de pellet para loros y ¿Ya? accesorios Perfecto. para loros. Eso. Perfecto. En Y este caso, ¿qué sería lo más recomendable? vamos a verlo acá, vamos a verlo acá. Tenemos también, para conocer un poco qué es lo que están desarrollando, tenemos a Cristel. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quiero ofrecer servicios de peluquería, pero al mismo tiempo quiero vender artículos de belleza como champú, cremas para el cabello y todas esas cosas. Ya, perfecto. Paula Llévenes. Hola, buenas tardes. Buenas Yo soy tardes. de la comuna de Ranquil y yo vendo cosas de repostería acá en mi casa. De repostería en tu casa. Sí, Ya, sí, impecable. sí. Y Lucía Stevens. Hola, yo soy de Chillán y en mi caso yo ofrezco talleres de crochet y artículos tejidos a crochet y distintas manualidades, pero somos tres socias, entonces no sé, ahí también me Ah, gustaría ver impecable. cómo funcionaría esta personalidad jurídica, porque somos tres personas que participamos.
en el negocio. Entonces, Perfecto, ya. Tenemos distintos casos aquí. Vamos silenciando eso, los micrófonos para que no tengamos un eco. Tenemos a Cristel, Paula, Astriti, 3Art. Hola, sí, yo soy de acá de Chillán y hace 3 años ya vendo, pero en forma online, cositas Ya, para niños. Entonces quería saber qué tengo que hacer. Más que nada por esto el tema de las transacciones, qué sé yo, son montos bajos, pero son varios y eso perjudica. perfecto. Sí, de hecho, mayormente lo que nos vemos enfrentados nosotros, como les decía, es que nace esta incertidumbre por la cantidad de transacciones que yo puedo generar de manera mensual para quienes estaban desarrollando esto de manera informal. Esto viene un poco a empujar este proceso de establecerse, y ahí vamos a tener, aquí lo vamos a ver, algunos requerimientos, como por ejemplo, para quienes se formalicen y no tienen conocimientos de contabilidad, lamentablemente van a necesitar tener un contador. O sea, esa es la primera recomendación, a pesar de que yo pueda en el tiempo ir adquiriendo los conocimientos y herramientas para hacer mis propias declaraciones de impuestos. Eso es transversal para todos los negocios y todos los quienes están iniciando. También en este proceso de caminar en el tiempo, antes de que veamos particularmente los tipos de personas jurídicas, en este caminar del tiempo también, ¿qué es lo que yo debería lograr y alcanzar? Es que ¿qué significa realizar un inicio de actividades? Es decirle al Servicio de Impuesto Interno, estoy aquí. Levanto la manita y le digo, señores del Servicio de Impuestos Internos, yo vengo a someterme al cumplimiento de la legislación y del marco normativo. Es decir, voy a llevar contabilidad, voy a emitir documentos tributarios cuando corresponda, voy a hacer mis declaraciones mensuales de impuestos, el F29, voy a hacer mi declaración anual de impuesto a la renta, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es decirle entonces al Servicio de Impuestos Internos? Míreme. Lo vamos a ver en un pasito más adelante. ¿Qué sucede? Claro, mi negocio va a ser lo suficientemente rentable para pagar impuestos, tener que hacerme cargo de un contador, es una incertidumbre. Entonces, cuando yo inicio esta actividad, como es realizar inicio de actividad económica es un compromiso permanente en el tiempo, en esta trayectoria de tiempo, de ejecutar esta actividad económica, yo tengo que buscar qué cosa, impulsar también que el negocio sea más rentable. ¿Qué tipo de persona jurídica es la que se acomoda mejor a mí? Según lo que hemos estado viendo, vamos a ver un poquitito aquí está la presentación. Un poco las diferencias. Una persona natural, como les decía, vamos a partir de lo más básico, porque tenemos más personas también participando. Voy a tratar de abordar desde aquí también los elementos de quienes han presentado sus negocios. Una persona natural, como les decía, yo y ustedes, por el solo hecho de nacer vivo, tenemos derechos que se consagran a través de la Constitución. Una persona jurídica se crea y tiene facultades para operar, pero en virtud de una ley que les permiten hacer. Las EIRL, lo más reciente la SPA, en algún momento la Sociedad Anónima y Cerrada, las empresas de responsabilidad limitada, todas nacen en virtud de alguna ley que dice, perfecto, se crea con esta estructura. ¿Qué pasa también? Que yo protejo el patrimonio de quienes componen esta empresa. ¿Por qué? Porque la empresa para nacer tiene un requerimiento. Primero, el requerimiento es de capital. La empresa nace con un objeto, con un patrimonio propio, que es ese capital para poder operar, porque yo, como persona natural, por el solo hecho de nacer vivo, como les dije, tengo estos derechos, pero una persona jurídica necesita, ¿qué cosa? Tener un capital y un objeto por el que nace. Nace por algo en el tiempo. Necesita también una dirección física o una dirección social donde ésta va a operar. Entonces, nos vamos un poquito a la presentación. Las personas jurídicas, ¿verdad? Las deudas y obligaciones se limitan a los bienes que esta empresa tiene, al patrimonio que se aportó, al nivel de crecimiento que pudo tener en el tiempo. Las personas naturales, lamentablemente, responden con todo su patrimonio personal. Responden frente a deudas con todo lo que tienen y con lo que no tienen también. ¿Cuál de estos dos tipos me va a convenir más a mí? Va a depender de la naturaleza. Según lo que hemos ido conversando y lo que se les recomienda a la mayor parte de los clientes, además, si yo tengo ingresos como persona natural, ejecuto una actividad profesional, percibo a través de boletas de honorario,
Siempre va a ser recomendable separar, además de las finanzas del negocio, de las finanzas personales, es proteger el patrimonio. Por ende, siempre vamos a partir desde una figura de una EIRL, que sería lo más aconsejable. EIRL, responsabilidad limitada o SPA. Pero ojo, va a depender de algunos elementos que lo vamos a ver más ahora. Entonces, si es una persona jurídica y el negocio fracasa, solo se cobrará por los bienes que tenga la empresa. A posterior, a través de acciones de cobranza y de demandas civiles, sí, se puede llegar a tomar las responsabilidades de los representantes legales. Pero en una primera instancia, solamente la empresa, en el tiempo que ejecutó, si llegara a irle mal, va a responder con los bienes que ésta tiene. Una persona natural, como dijimos, si fracasa, se incluye todo el patrimonio que éste tiene. Una persona jurídica puede estar conformada por una o más personas, y la persona natural, al conformar el negocio, lo ejecuto solamente yo por cuenta propia. En algún caso me pasó, por ejemplo, con una cliente que quería tener una tienda colaborativa con una socia, pero es ella la que quería tener la tienda, ella iba a tener el contrato, ella iba a cumplir las obligaciones, pero la socia le iba a ayudar a pagar porque iban a trabajar el negocio juntos. No era socia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esa compañera de trabajo, en definitiva, o potencial socia, si decía que le iba a ir mal, ¿quién quedaba con el contrato de arriendo por un año, con la obligación de pago y con toda la carga del compromiso de ejecutar esta actividad? Iba a ser solamente quien tiene el contrato a su nombre. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que a ella le convenía era, y además era un local comercial, era constituir a lo menos una responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada o una SPA, que pudiera equiparar este compromiso y participación de ambos socios en el negocio. ¿Los compromete a qué cosa? Al cumplimiento normativo a ambos, a los compromisos y obligaciones que contraiga la sociedad, y también al aporte económico para poder capitalizar este negocio. ¿Por qué? Porque sin dinero una sociedad no puede constituirse y una empresa tampoco puede tener el ejercicio en el tiempo, sin un capital. Capital puede ser dinero o bienes que yo disponga para poder tener este ejercicio de la actividad económica. Una persona jurídica, entonces, puede formarse por distintos tipos de sociedades, y la persona natural tenemos dos tipos de empresas típicamente. Una persona jurídica requiere también, sí, una mayor cantidad de documentación. Eso es por la naturaleza de tener que constituirla y tiene varios pasos más que vamos a tener que cumplir con ella. Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo? No sé si ustedes han escuchado de lo que es la ley de microempresas familiar. Para poder utilizar la figura de la ley de microempresas familiar, que es un tipo de patente en definitiva, que me autoriza a mí a ejecutar esta actividad comercial en mi casa habitación. Típicamente, todas las empresas, como ejecutan una actividad económica, tienen que ejecutarlas donde, en un local comercial. Es decir, tiene una destinación, el terreno comercial. Mi casa es una vivienda, tiene un destino habitacional. Pero sucede que a través de esta ley se genera esa excepción, donde yo, como persona natural o como empresa individual de responsabilidad limitada, que se sigue limitando a mí como persona, el ejercicio de esta actividad la puedo ejecutar en mi casa habitación. Para eso debo acreditar ser el legítimo dueño de esta casa, que puede ser una vivienda propia, arrendada, cedida. La actividad a desarrollar debe ser legítimamente y no contaminante, no debe ser peligrosa ni con ruidos molestos. Como les decía al inicio, si yo quiero tener una empresa de reciclaje, difícilmente la voy a poder ejecutar en mi casa habitación por el impacto que va a generar a nivel de ecosistema dentro de esta comunidad. Solo puede estar conformada, para que esté dentro de la ley de microempresas familiares, conformada por hasta 5 personas que sean extrañas a la persona natural. Y también necesita tener un capital inicial que no puede exceder las 1000 UF. Esa es como la condición para poder acceder a este tipo de patente comercial. Ahora bien, patentes comerciales, todas las empresas deberían tener su patente. Volvamos a las personas jurídicas. ¿Qué es lo más frecuente como persona jurídica? Lo que vamos viendo hoy día son las empresas de responsabilidad limitada, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones. ¿Qué es lo que es una empresa individual de responsabilidad limitada? Es un tipo de empresa que se puede formar solamente por una persona. Es decir, por mi nombre, Luis Mesa, el que lleva de manera antecediendo a mi nombre el objeto o actividad que voy a ejecutar, manufactura, por ejemplo, seguido de la sigla EIRL. Eso es obligación. ¿Puedo hacer uso de un nombre fantasía? Sí. Puedo tener un nombre fantasía como
manufacturas de Chillán, EIRL. Siempre va seguido de la sigla del tipo de sociedad que se está conformando. Entonces, este tipo de sociedad se puede constituir solo por mí, es decir, va a tener un root propio, un patrimonio propio y una dirección propia, que puede ser esa dirección la misma de mi casa, pero sigue siendo un ente distinto. ¿Por qué? Porque tiene un root distinto. Me permite a mí, de manera individual, iniciar mi negocio y también me permite a mí proteger mi patrimonio personal, como lo hablamos hace un momento atrás. Luego tenemos las sociedades de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada se necesita conformar por al menos 2 personas con un máximo de 50. Los socios responden limitadamente por el monto de participación que aportan a esta sociedad. Es decir, yo puedo aportar un 70, un socio un 20, o yo un 20, un socio un 70 y un tercer socio un 10. Por lo tanto, mi responsabilidad se va a limitar a ¿qué cosa? Al capital que yo aporté dentro de esta sociedad. Todos los socios administran por sí o por un mandatario de común acuerdo. Esa es la característica de este tipo de sociedades. Las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, no requieren que el capital social sea pagado completamente al momento de la constitución. Podemos constituir una sociedad por un monto determinado, el cual va a ser pagadero en cuotas sucesivas en el tiempo. No es necesario que esté todo ese capital disponible. A veces nos han preguntado acá si yo puedo constituir una empresa por 100.000 pesos. En teoría, sí, yo puedo constituir una empresa con un capital de 100.000 pesos, pero sí tiene que tener determinada lógica, porque yo con el capital tiene que ser el suficiente para poder ejecutar las operaciones que tiene y que necesita realizar mi negocio. Por tanto, no alcanzo a pagar un arriendo. El monto que yo declare como capital inicial o patrimonio de estas sociedades que yo pueda constituir tiene que tener un monto, digamos, que sea acorde a las necesidades que va a tener este negocio y a lo que realmente puedo aportar. Si no tengo 5 millones de pesos disponibles para poder iniciar el negocio, voy a iniciar con lo que tengo disponible, tampoco voy a declarar un patrimonio sobre eso, porque la verdad no tiene en lo concreto y en lo real, y esto es solamente para ustedes, no tiene ningún efecto tampoco en la evaluación que va a hacer el banco. ¿Dónde me va a poder generar una diferencia? Va a ser en el pago patentes. Si yo tengo un monto muy elevado, yo lo que pago es un porcentaje de este monto, de este patrimonio, se paga en la patente comercial. Para los que vayan a sacar su patente. Ojo, dijimos que era obligación para todos. Y dijimos entonces también, la sociedad de responsabilidad limitada es administrada por todos los socios de común acuerdo. ¿Qué implica esto? Que las decisiones deben ser tomadas por unanimidad. Los socios tienen que estar por acuerdo de mayoría. Posteriormente tenemos algo que es muy famoso hoy día, que son las sociedades por acciones. ¿Qué es una sociedad por acciones? Es un tipo de sociedad que es una sociedad de capital y que puede ser constituida por uno o por más socios. Es decir, yo puedo ser el socio dueño del 100% de la participación, algo que no existía hace unos años atrás, y está dirigida para quienes inician estos negocios también de manera solitaria, pero pretenden ir incorporando socios en el futuro. Esa es la diferencia que puede ser con la EIRL. Un tips, ¿yo puedo iniciar un negocio con una EIRL y transformarla en el tiempo? Sí, sí puedo. ¿Dónde ejecuto esto? Se debe ejecutar a través de la plataforma que lo vamos a ver en un momento más, que se llama Registro de Empresas y Sociedades, y ahí nosotros podemos hacer migraciones entre los distintos tipos de sociedades. ¿Requiero asesoría? Sí, requiero asesoría para quienes no tienen el conocimiento de esto. ¿Qué más podemos decir de las sociedades por acciones? Es una sociedad también que tiene un root propio, patrimonio propio, dirección propia, por ende también se limita al capital con el que se constituye las responsabilidades de los socios, y cada socio se representa por un número de acciones, su participación. No es el porcentaje de participación, sino que es un número de acciones. ¿Qué sucede con las acciones? Si yo tengo 3 socios y un socio decide vender su participación, él es libre de poder ejercer este derecho, dado que son acciones que se pueden transar libremente. Las acciones responden hasta el monto de sus respectivos aportes, y a diferencia de la responsabilidad limitada, es muy fácil y sencillo poder aumentar el capital y el número de socios. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 acciones y le vendo esas acciones a 10 personas distintas, tenemos 10 socios nuevos participando. No necesita del común acuerdo de la sociedad para poder ejecutar este tipo de modificaciones. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, consulta con estas figuras jurídicas?
¿Alguien? Sí, yo tengo una duda. Dígame. La idea es que Bueno, podamos hacerlo interactivo y podamos ir resolviendo dudas e inquietudes que tengan también. bueno, como dijiste que la IRL puede pasar a una SPA, ¿cierto? ¿Sí? O de responsabilidad limitada. ¿También se puede? Se puede. Hay un proceso de migración de la sociedad que se ejecuta ahí mismo en el registro de empresas y sociedades. Ah, ya. O sea, en ese caso sí sería como para verlo a futuro, si uno quiere como crecer. Exactamente. Por ejemplo, si yo estoy en este momento disponible a ejecutar frutos secos, envasados, hay requerimientos ahí para poder hacer la manipulación. Lo vamos a ver después también al final. El tip siempre que si yo no sé algo, mejor lo pregunto. No me quedo con la incertidumbre. ¿Quién sabe qué necesito en términos sanitarios para manipular cualquier tipo de alimentos? A ver quién me levanta la manito. Veamos si tenemos algún tipo de conocimiento. La Seremi de Salud. Tengo que ir a la unidad de alimentos de la Seremi de Salud y hacer las consultas respecto de. ¿Por qué? Porque yo, al momento de ejecutar mi actividad, necesito ciertas condiciones estructurales para garantizar, como les decía, que la actividad económica que voy a desarrollar se desarrolle conforme a la normativa, en este caso, la sanitaria. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Si yo voy a ejecutar esta actividad en mi casa de habitación porque no tengo cómo pagar un local comercial, claramente voy a acogerme a la ley de microempresas familiares y voy a ejecutar esta actividad siempre y cuando cumpla con las condiciones en mi casa de ejecutar esta actividad comercial en mi vivienda. Típicamente, ¿qué dice la ley de microempresas familiar? Y quiénes, ¿verdad? Son los que están más sometidos a ellas, quienes atienden público. Aquí también, como esto, no tenemos ningún fiscalizador, yo creo, por aquí, ¿verdad? ¿No? Si bien todas las empresas tienen que dar el cumplimiento normativo, lo que nosotros hemos visto es que mayormente las empresas que están sujetas a fiscalización son las que van dando el cumplimiento. Si yo vendo por internet, no voy a tener patente comercial hasta que atienda de manera física y esté sujeta a que me pueda fiscalizar un inspector municipal. Eso es lo que nosotros hemos visto. Pero el marco normativo establece que todas las empresas deberían tener su patente municipal. Por ende, ¿cuándo voy a haberme enfrentado a la ley de microempresas familiar? Cuando yo vaya a la municipalidad a solicitar mi patente comercial. ¿Por qué? Porque yo puedo, pero no debería, puedo iniciar una sociedad en mi casa habitación. Idealmente es poder tener también, y eso es para quienes ya tienen un nivel de desarrollo un poco mayor en sus negocios, poder tener un domicilio social que fuera distinto a mi casa para poder proteger mi casa habitación también de que aparezca esta figura cuando yo esté comercializando. Aparezca mi dirección personal como el domicilio de esta sociedad, porque si yo parto con una EIRL y voy a comercializar al público, voy a tener un local que va a abrir sus puertas, impecable, voy a necesitar ir a la municipalidad. Pero si tengo una SPA, voy a comercializar por internet y voy a tener un proceso de crecimiento donde puedo ir vendiendo participación a otros socios, idealmente es que el domicilio social sea un domicilio que se establezca para la sociedad. ¿Qué tipo de figura me conviene? Como les digo, va a depender de esas circunstancias. ¿Cómo yo quiero ejecutar mi actividad económica? Y por eso hablamos del modelo Canva anteriormente. Si yo esta actividad económica la voy a ejecutar netamente por internet, puedo utilizar cualquiera de las figuras anteriores. Siempre y cuando, ¿verdad? Sea si voy a ejecutarla de manera individual o con algún socio o varios socios más. Por ejemplo, en el caso de la emprendedora que aquí nos acompaña, que lo va a ejecutar con 2 socias más, hay que determinar ahí dónde van a ejecutar su actividad económica y qué requisitos y cláusulas de participación y salida van a tener. Si yo quiero limitar la participación de terceros, claramente voy a utilizar una sociedad de responsabilidad limitada, donde este ejercicio de actividad las va a comprometer a estar de manera permanente y a menos que sea de común acuerdo de los socios, poder vender mi participación a un tercero. Si no, una SPA, donde libremente cada una de las socias pudiera decir, ¿sabes qué? Yo me retiro, le vendo mi participación a esta persona, independiente que el resto de los socios no la conozcan. Ese sería, por ejemplo, uno de los ejemplos que se pudiera establecer en estas diferencias de qué es lo que me conviene más. Pero si yo voy a ejecutar esta actividad de manera autónoma y voy a ejecutar esta y otras actividades que van a ser muy distintas, ¿verdad? Como envasar frutos secos y además voy a dar asesorías de marketing digital, por decir algo, o elaboración o impresión de pendones publicitarios. No tiene ninguna relación una actividad con la otra, que eso lo vamos a ver ahora en las personas jurídicas.
Claro, yo no voy a ejecutarlo con una EIRL porque las EIRL tienen una actividad que ejecutar. Es decir, por ejemplo, manufactura, elaboración en cuero, elaboración de bebidas, es una de las actividades económicas. Si bien puedo tener varios otros códigos de actividad que estén relacionados a la actividad económica que voy a ejecutar, no puedo tener y declarar que voy a producir bebidas, bebidas saborizadas, y voy a tener un código de actividad económica de un carrito food truck. Si bien pudiera relacionarse para el Servicio de Impuesto Interno en el momento que me fiscalizaran, va a estar la objeción de decir, calmado, por ley, aquí se ejecuta un objeto social. Vamos a ver los requisitos de las distintas sociedades. Entonces, para constituir legalmente una sociedad, ¿verdad? Nos vamos al registro de empresas y sociedades. Tenemos dos sistemas de formalización y de creación de empresas, porque ahí estamos en la etapa de crear mi empresa. Se recomienda hoy día hacerlo a través del registro de empresas y sociedades, que anteriormente se llamaba empresa en un día. Me demoro más de un día en hacer una empresa así, pero si tuviera toda la herramienta a mano, lo puedo hacer en un día. Este registro de empresas y sociedades, cuando yo lo abro, lo veo así. Tengo los distintos pasos. Aquí tenemos los distintos pasos para llevar a cabo las distintas acciones dentro del portal. Vamos a marcar aquí. Tenemos un curso de formalización. Aquí yo me puedo ir enterando y ir aprendiendo. Aquí vamos a hablar de algunos de los tips que tiene este portal. Yo acá puedo, les decía, constituir una sociedad, modificar una sociedad, disolver la sociedad que creé, migrarla, es decir, cambiar de tipo de sociedad, o generar anotaciones varias. Puedo tener y obtener los certificados en este portal, por ejemplo, un estatuto vigente, puedo continuar una empresa que estaba creando, puedo buscar actuaciones que dejé pendientes y verificar certificados que me hayan enviado. ¿Qué sucede? Este es un registro público y hoy día se establece la obligatoriedad de comunicar de manera pública los registros de accionistas. Por ende, y se los comunico también, si ustedes están comercializando con una empresa determinada y quieren saber alguna información de esto, ustedes también pueden consultar, tal como terceros consultan sobre ustedes pueden consultar los estatutos de otras empresas que están aquí creadas y registradas, porque este es un registro público. Hablamos, ¿qué tipo de empresas existen, verdad? Para constituir a través del registro de empresas y sociedades, tenemos empresas individuales de responsabilidad limitada, tenemos sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones y otras que no son tan comunes, pero que también se utilizan hoy día, como las sociedades anónimas abiertas y cerradas, como Colo Colo, sociedad anónima abierta que se transa en la bolsa. Tenemos sociedades de garantía recíproca, sociedades en comanditas, sociedades en comanditas simples, comanditas por acciones. Yo creo que en realidad, la verdad que son mucho más complejas en su administración, y con la sencillez que nos presentan estas tres hoy día, no necesitamos de la otra. Aquí hay una salvedad que necesitamos abordar y hacer hincapié en la sociedad por acciones. Este tipo de sociedad, si bien es una de las más versátiles, que me permite a mí tener uno o más accionistas, tener uno o más giros distintos, distintas actividades económicas muy distintas unas entre otras, explotación de faenas mineras y un carrito food truck, puedo tenerlo, sí, no tiene mucho sentido, pero lo puedo tener, me autoriza la ley, y tiene una administración libre por un directorio, tiene ciertos requisitos que son los que se le establecen a las sociedades anónimas. Por ende, parte de los requisitos es esa junta anual de accionistas que debería llevarse a cabo, y que las modificaciones que se quieran realizar se realicen a través de acuerdos de asamblea en estas juntas de accionistas, que sean ordinarias o extraordinarias. Si yo quiero modificar el nombre de la sociedad, necesito hacerlo por un acuerdo de asamblea. Y este acuerdo de asamblea tiene que, aunque yo sea el único socio, el dueño de las 100 acciones por las que la constituí, tengo que realizar este acuerdo de asamblea a través de una junta extraordinaria, y que se comprende como que yo tengo que ir a la notaría y hacer esta acta de acuerdo de accionistas para poder ser ingresada al sistema y hacer las modificaciones que necesiten. Eso es una salvedad de este tipo de sociedad. No es un trámite difícil, no es un trámite largo. ¿Qué es lo que yo me veo enfrentado en el portal cuando ingreso? Es lo siguiente. Tenemos los distintos pasos. Los datos de la empresa,
los datos del constituyente, algunos documentos que necesita adjuntar, como algunos que lo voy a mencionar después, y una firma electrónica que anteriormente era muy difícil de obtener, se necesitaba hacer una actuación de igual manera frente a un notario que me representara para firmar de manera electrónica. Hoy día esto yo lo puedo comprar, vale como 1.000 pesos. Y vamos a tener ciertos requerimientos que va a depender de la naturaleza de la sociedad que esté conformando, como lo que les mencionaba anteriormente, en el caso de las EIRL, necesitamos que tenga la actividad que voy a desarrollar, mi nombre completo, seguido de la sigla EIRL. Entonces, ¿qué voy a necesitar si yo quiero constituir una empresa en el registro de empresas y sociedades? Primero necesito tener clave única. Un certificado de firma electrónica avanzada o actuación ante notario. Como les dije, esta se puede comprar aquí mismo en el portal al momento de realizar la firma. ¿Qué es lo que es la firma electrónica avanzada? Es un certificado que verifica que soy yo efectivamente el que está constituyendo esta sociedad. Entonces hay una empresa certificadora que luego de ejecutar unos trámites en línea, responder unas preguntas, hacer una verificación con mi número de teléfono, determina que es efectivamente yo quien está generando esta actuación, por lo tanto me autoriza esta firma a mi titularidad. Necesitamos tener, como les decía, un domicilio social y un objeto por el que se constituye esta empresa. Uno o distintos objetos, y de ello decae y por ende emana el tipo de sociedad que voy a necesitar ejecutar. Por ejemplo, necesito, bueno, ¿qué otro tipo de requisito tenemos? Necesitamos que sean personas mayores, naturales, mayores de 18 años. En el caso de personas jurídicas que deban tener un representante legal habilitado para firma, sí, puedo constituir sociedades, personas jurídicas, por otras personas jurídicas existentes. En el caso de personas que sean extranjeras, deben tener su RUT nacional, el RUT único nacional, el RUN, o una visa de inversionistas que se obtiene a través del Servicio de Impuestos Internos. También, lo que les comentaba, tener la firma electrónica avanzada, y si no, lo quiero hacer, tengo desconfianza, no sé cómo hacerlo, puedo ir al notario, y en el notario con el número de actuación, que es el que está aquí, me genera la atención y la representación para la firma, y yo ya firmo de manera física. Bueno, ¿qué sucede? Para que vean un poco cómo es el marco normativo. Una mujer casada en el registro de empresas y sociedades no puede constituir una empresa a menos que haga uso de su patrimonio reservado, el que se comprende como el ejercicio de su actividad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está casada y quiere constituir su empresa, o le pide permiso a su marido, así es la ley, o genera una declaración aquí en el sistema, adjunta, por ejemplo, un certificado de cotizaciones que demuestre que usted, después que se casó, siguió trabajando y ejecutando una actividad económica de carácter remunerado, hasta un curso hasta una actividad comercial como guardia de seguridad sirve. Entonces, usted acredita que tiene patrimonio propio del cual del cual en virtud del artículo 150 del Código Civil hace uso de este patrimonio reservado que quedó fuera del matrimonio para poder, ¿qué cosa? Invertir y ejecutar esta sociedad. Entonces, cuando vayamos a constituir una sociedad, en este portal que nos va a pedir, subir un certificado de cotizaciones previsionales. Si no, se hace un documento notarial, que es una autorización, donde se establece que puede ejecutar esta actividad, una autorización por el cónyuge. Entonces, para que se conforme las condiciones de ser patrimonio reservado, ¿verdad? Tiene que estar casada en sociedad conyugal, debe haber realizado un trabajo remunerado con cotizaciones previsionales, ¿verdad? Debe estar separado del ingreso de su marido. El trabajo se debe haber realizado durante el matrimonio y que tenga vigencia durante la sociedad conyugal, como les decía, desde el momento que se casan, continúa en el tiempo, y como acá les comentaba también, debe ser remunerado. Entonces, dijimos, para recapitular un poco, la decisión del tipo de empresa que voy a tomar nace ¿desde dónde? Del Canvas. Primero tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Una vez que yo desarrollo un Canvas, voy a saber qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a ejecutar y qué voy a necesitar para hacerlo. Según esas condiciones, voy a elegir ¿qué cosa? El tipo de empresa que quiero ejecutar. Si es una empresa que va a comercializar exclusivamente por Internet
y van a ser rubros totalmente distintos, posiblemente yo elija una SPA. Si yo voy a ejecutar una actividad comercial de manera individual, pero voy a en algún momento abrir las puertas y buscar acreditar esta actividad para ejecutarla en mi residencia, bajo las condiciones que establece la normativa, y voy a obtener mi patente municipal, como por ejemplo la señora que nos acompaña acá de Ranking, posiblemente yo me voy a acoger a la ley de microempresa familiar para tener esta patente municipal, y voy a tener esta actividad económica no como persona natural, sino como una empresa individual de responsabilidad limitada. Separar el patrimonio personal de lo que es el patrimonio de la empresa. Yéndonos un poquito al tips, por ejemplo, para usted que va a ejecutar esa actividad ya en Ranking, el marco sanitario le va a decir a usted, perfecto, ¿qué es la actividad que va a hacer usted, disculpe? Si me puede recordar. Eran pasteles, Repostería, tortas, sí. repostería. Pasteles, sí, Ya. tortas. Entonces, por ejemplo, al igual que si yo manipulo o envaso frutos secos o envaso té, o hago un proceso de lo que se denominaría como la necesidad de una sala de proceso, de procesamiento o una cocina, si yo voy a la Seremi de Salud, a la unidad de alimentos que funciona entre 9 de la mañana y 1 de la tarde, bueno, la información también la vi en internet de estos requerimientos, pero siempre es mejor poder hacer las consultas. ¿Qué es lo que me va a decir la Seremi de Salud a mí? ¿Sabe qué? Usted sí puede ejecutar esta actividad económica en su casa, le damos esa resolución sanitaria, pero usted tiene que acondicionar el espacio físico acorde a este marco normativo. Entonces usted tiene que, primero, tener, ¿verdad?, las condiciones, piso lavable, muro lavable, mesón de acero inoxidable o que sea lavable, extractor, y así otros elementos, pero también, ¿qué cosa? Que ese ambiente esté separado de lo que es la cocina del hogar, si lo va a utilizar como su cocina. Si no, no le van a dar la autorización. Y bajo esas características también la ley de microempresa familiar, cuando la municipalidad la quiere ir a revisar, que tiene ese cumplimiento normativo, usted le va a decir, pero un momento, ese espacio que usted destine para cocinar tiene que estar separado del interior de la vivienda. Por ende, el acceso o puerta, en esa instancia, al menos tiene que estar por el acceso exterior. No puede tener un acceso interior de la vivienda hacia el espacio comercial. Lo mismo sucede si yo tengo un bazar. Yo puedo destinar el living de mi casa para poder colocar mi negocio, y cuando yo vaya a necesitar la patente municipal, o una librería, o una cafetería, una comida al paso, ¿qué es lo que me va a decir a mí la autoridad municipal de la comuna en la que yo esté? Me va a decir, primero, su vivienda tiene que estar regularizada, su casa habitación. Si una vivienda de subsidio ya está regularizada, tiene que ser el legítimo dueño o tener un documento notarial que acredite y autorice el uso y destinación para esa finalidad comercial. Y tengo que, don Rodrigo, dígame. Luis, primero que nada, buenas tardes a todos. El tema es que quedó fijado dentro del chat, digamos, para que la gente pueda hacer su registro de asistencia a la actividad. Eso que quería recordarlo, por favor. Ya, perfecto. Recuerden en el chat hacer clic, por favor, en el registro de asistencia, porque así nosotros les podemos mandar este tipo de material, la presentación o algún material adicional que puedan necesitar a posterior, a sus correos electrónicos. Así que hagan clic ahí en el chat, por favor, y registren su participación hoy día acá. Bueno, les comentaba que si yo voy a ejecutar esta actividad económica, ya sea una cocinería, una comida al paso, una cafetería u otros, voy a tener ese marco normativo que es lo que establece la autoridad sanitaria antes que la municipalidad me vamos. ¿Qué es lo que necesito? Que la vivienda esté regularizada, tener un contrato notarial o una autorización, un permiso o uso del inmueble para poder acreditar frente a la municipalidad que yo, en mi calidad, acogiéndome a la ley de mi empresa familiar, en mi calidad de persona natural o empresa individual de responsabilidad limitada, voy a ejecutar esta actividad económica en mi vivienda. ¿Estoy autorizado por el legítimo dueño o yo como dueño? ¿Qué más necesito saber? Que voy a tener que, si no está la vivienda regularizada, como pasa en muchas zonas rurales, posiblemente allá en Ranquil también, voy a tener que regularizarla de manera previa. De hecho, pasa hasta con quienes se ejecutan en el rubro turismo, la actividad económica para poder tener residencias, hospedería, arriendo de cabañas, regularizar, si tengo una, regularizo esa primero como vivienda, que es mucho más fácil que tirarme a los leones de una, a regularizar ese inmueble a través de la persona de uso comercial. Como tips. Bueno, nos quedamos entonces en el inicio de actividades. Ya hablamos de qué cosa, de dónde nace lo que quiero hacer, cómo me ajusto con el tipo de persona jurídica,
Y entonces ahora, ¿qué me falta a mí? Una vez que constituí la sociedad, es decirle al Servicio de Impuesto Interno, acá estoy. ¿Cómo lo hago? En el portal del Servicio de Impuesto Interno. Esto es casi simultáneo con la constitución de la empresa a través del registro de empresas y sociedades. Inicio actividades. ¿Dónde lo hago? En el portal del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué es lo que es el servicio, qué es lo que es el inicio de actividades? Como les decía, es levantarle la manito y decir, me comprometo a ejecutar una actividad económica en el tiempo cumpliendo el marco normativo. Es decir, me va a autorizar a mí, desde el momento que hago inicio de actividades, recibir documentos tributarios. Por ejemplo, yo constituyo mi empresa, voy a la Seremia de Salud y le pregunto, ¿qué necesito yo para habilitar el espacio en las condiciones que necesito para ejecutar esta actividad? Me va a decir, ¿sabe que tiene que tener lo básico? Póngale cerámica al muro, o una pintura lavable, un extractor, el mesón de acero inoxidable, y bueno, y con eso y separado del resto de la casa. Y digo, "Oh, chuta, voy a tener que comprar". Bueno, yo realicé el inicio de actividades, por ende yo puedo recibir documentos tributarios, y voy a, desde este momento que yo hago el inicio de actividades, que se hizo frente al Servicio de Impuesto Interno, que se realiza por internet, es donde puedo tener hasta 7 códigos de actividad económica distintos, voy a poder recibir facturas a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí viene este ejercicio de la actividad económica, que yo necesito esta asesoría tributaria y contable, que yo necesito acreditar los gastos. ¿Sí? ¿Hay una manito, parece? ¿La señorita Maritza o le silencio el micrófono? Sí, silenciar. Bien, entonces me autoriza a mí, ¿a qué cosa? A poder realizar las compras a nombre de la empresa. Anteriormente, yo no podía recibir facturas a nombre de la empresa porque no había realizado este inicio de actividades. En teoría, sí, tengo 30 días previos para poder ejecutar esto y hacer la declaración de inicio de actividades, pero idealmente es que ustedes hagan el inicio de actividades y empiecen ¿a qué cosa? A habilitar lo que necesiten habilitar y comprar lo que necesiten comprar. Pero el inicio de actividades no termina con esta declaración de inicio de actividades, que les dije se realiza por internet y me compromete a mí a ejecutar esta actividad económica en el tiempo. Posterior al inicio de actividades nos va a quedar un trámite pendiente que se lo voy a mencionar ahora. El inicio de actividades, como les decía, se realiza aquí en el portal. Yo voy a www.sii.cl y hago clic aquí en Root Inicio de Actividades. Voy a seleccionar Inicio de Actividades y aquí, ¿qué es lo que me va a pedir a mí? ¿Qué voy a necesitar? Primero, mi clave tributaria o una clave única para poder crear el perfil dentro del Servicio de Impuestos Internos. Segundo, fotocopia de quienes sean los representantes legales de la empresa, ya sea una EIRL o sea algún tipo de sociedad. Necesito, ¿qué cosa también? Un contrato, un documento notarial o la escritura del inmueble que me autorice a mí a hacer uso del inmueble en los términos que se estableció anteriormente. También, si yo venía ejecutando esta actividad económica de manera previa y hice una declaración de patrimonio, que son las máquinas y herramientas que yo declaré a la constitución de esta empresa, debo subir esta declaración jurada de aporte de maquinaria y herramientas. ¿Para qué? Para la ejecución productiva de mi actividad económica, como también saber de manera previa cuáles eran esos códigos de actividad económica que yo necesitaba. Uy, ¿sabes que yo no sé qué código de actividad económica necesito? Bueno, voy al Servicio de Impuesto Interno nuevamente y le pregunto a un inspector respecto a lo que quiero hacer. Si no, también pueden llamar acá al Centro de Desarrollo de Negocios, que también les podríamos estar orientando. Pero directamente uno siempre lo que sugiere, me voy directo a la autoridad a hacer la consulta. Permiso, un segundito. ¿Por qué establezco esto que necesito? Porque a posterior, ¿verdad?, del inicio de actividades, ¿verdad?, acá. Plazo para realizar el trámite de inicio de actividades dentro de los 2 meses siguientes a que se comiencen las actividades. Esto comprende 2 pasos. La declaración de inicio de actividades, pero una vez que yo estoy en condiciones, que tengo todo esto, como también ya realicé las compras, adecuaciones y estoy listo para operar, yo, a través de la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, le digo, señores del Servicio de Impuesto Interno, estoy listo para operar y hago una solicitud de verificación de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que el Servicio de Impuesto Interno a mí me va a evaluar si estoy o no en condiciones de ejecutar la actividad económica. Por ejemplo, si yo constituyo una empresa y voy a prestar servicios de remoción de tierra,
pero a su vez también voy a arrendar maquinaria o un servicio de fumigación, de control de plagas, y puse un código de actividad que yo voy a arrendar maquinaria, porque en la medida que yo vaya comprando más maquinaria, la voy a tener guardada en la bodega, y con el tiempo yo esa maquinaria, si no la estoy usando, la arriendo. Bueno, el servicio de impuestos internos, cuando a mí me revise, primero me va a decir dónde tiene las facturas de compra, dónde tiene la maquinaria, dónde la va a guardar usted, ¿tiene el espacio adecuado o no? ¿Por qué? ¿Es una empresa que existe solo en el papel o es una empresa que realmente existe? Entonces, cuando el servicio de impuestos internos hasta posiblemente me vaya a visitar, el inspector, el fiscalizador del servicio me va a decir, perfecto, pero ¿y la maquinaria dónde la tiene? Porque aquí tiene un código de actividad de arriendo de maquinaria. Y si yo le digo, uy, ¿sabes qué? Es que este código lo puse porque yo, en la medida que vaya comprando la maquinaria en el futuro, porque me compré esta solamente, que es para fumigar, en la medida que yo vaya comprando hacia el futuro, voy a tenerlas disponibles para arrendar aquí en una bodega que estoy construyendo. El servicio de impuesto interno va a decir, ¿sabe qué? No está autorizado, su verificación es negativa porque no está en condiciones de ejecutar ese código de actividad. Elimine ese código de actividad económica, solicita nuevamente la verificación de actividad y le autorizamos el ejercicio comercial. ¿Y a qué se refiere esto? A que una vez que yo tengo una verificación positiva, es decir, el Servicio de Impuestos Internos revisa la documentación que hablamos recientemente, verifica que yo estoy en condiciones, yo desde ahí puedo, ¿qué cosa? Emitir documentos tributarios. Recién desde ahí puedo comercializar. Esa es la importancia de conocer cuáles son los códigos de actividad económica que quiero ejecutar y cuáles son los requisitos que tengo para ejecutar lo que yo quiero hacer, ya sea producir un bien o un servicio. ¿Estoy listo para operar? Perfecto. Y ahí el Servicio de Impuesto Interno entonces me va a dar el vamos. Hasta el momento, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Está medianamente claro? ¿Más claro? ¿Les va sirviendo esta información? A ver las manitos. ¿Sí? Ya, tengo un dedito por lo menos, un dedito asomado. Tenemos a Luna Dorville. ¿Alguna consulta? Tenemos un micrófono abierto. Primeramente, le agradezco por las informaciones y mi pregunta es que estoy vendiendo, pero no tengo cómo acreditar el domicilio porque donde vivo en un sitio que tiene solamente cesión de derecho, no tiene error y no sé cómo hacerlo para acreditar el domicilio. Porque yo vendo igual por Facebook, esas cosas. Hágame la consulta al final. Al final vamos a ver esa consulta. Ya, ok. Señorita Luna. Señorita Cristel. Mira, mi consulta es, me perdí un poquito, pero por lo que entiendo, no podemos comenzar a realizar actividades mientras no tengamos patente. ¿Eso así? Depende si la actividad económica se va a realizar con la puerta abierta al público o si yo voy a vender exclusivamente por internet. Con la puerta abierta al público. Toda empresa necesita por ley una patente comercial, porque si usted tiene la puerta abierta al público, pudiera pasar el inspector municipal por fuera o carabineros y le va a decir dónde está su documentación. Ya. El inspector el inspector municipal le va a decir su patente comercial y si vende alimentos su resolución sanitaria. Uy, no la tengo. Clausurado por no tener patente municipal. De hecho, es más, si alguien pasó por el Líder acá en Chillán en algún momento hace poco, hubo un local de venta de suplementos deportivos que tenía así un letrero cruzado que decía clausurado por no tener patente municipal. Ya. Entonces el local se lo clausuran, queda a puerta cerrada con la inversión sin poder ejecutarla mientras no dé el cumplimiento que establece la municipalidad. Por eso entonces es importante, ¿qué cosa? Primero saber qué es lo que quiero hacer, si es rentable, si tengo público para poder hacer crecer este negocio y si no establecer cuáles son esas estrategias. Por eso es importante que se conecten mañana en el del modelo Canvas. ¿Cuáles van a ser estas estrategias para poder comercializar? Ya. Segundo, ¿qué tipo de figura jurídica voy a necesitar, verdad? Pero también ir a mi municipalidad. Si vivo acá en Chillán, en Rankin, en San Ignacio, en el Carmen Yungay, me acerco a mi municipalidad porque tienen a veces, son medio semánticos los criterios que pueden utilizar, pero algunos son más complicados que otros. Y establecer qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que quería comercializar usted?
Servicios y productos de belleza. Claro, como salón de belleza Ujú. y productos de belleza, puede ejecutar esto bajo la ley de microempresa familiar y por tanto necesita ¿qué cosa? Primero, y es lo que es la problemática que tiene la ciudad Logna, un contrato de arriendo o la escritura de su propiedad. Y que esta vivienda esté con recepción municipal para poder tener la patente municipal. Porque yo le voy a decir al Servicio de Impuesto Interno, a la municipalidad, quiero ejecutar esta actividad económica en mi casa. Yo aquí vivo. Tengo el contrato de arriendo, tengo un permiso notarial, tengo una sesión de uso que me autoriza a mí a ejecutar esto en términos de habitación y de alguna actividad comercial que no sea invasiva según lo que establece la normativa. Ya. ¿Usted tiene su contrato de arriendo? ¿Pues Todavía de la no, vivienda? no me lo han hecho. En la vivienda no, porque pienso ejecutarlo en otro lugar. Y la vivienda no está a mi nombre en todo caso tampoco. Ya, y en este otro lugar, ¿es un local comercial o es otra vivienda? Es un lugar comercial. Este lugar debe tener recepción municipal, por ende usted le deberían hacer un contrato de arriendo y con ese contrato de arriendo usted hace el trámite en la municipalidad para la solicitud de patente. Ok, y ese contrato lo debo hacer a nombre de la empresa, entonces la que se realice, no a mi nombre. Exactamente, a nombre de quién va a ejecutar la actividad económica. Un Ya. 7 para la señorita Cristel. Ya, bueno, aclarada todas las dudas. Señorita Yari, dígame. Sobre la consulta que está haciendo Cristel, si es que si es que ella lo quiere hacer en el lugar donde ella está, sería bueno, Cristel, que le comentara sobre cómo es el acceso a al lugar, porque el lugar entra directamente a una escalera hacia arriba. Y yo, bueno, ahorita he tenido algunos inconvenientes con nuestra patente porque piden, por ejemplo, que Acceso tenga universal. un acceso de, ¿cómo es? Para silla de rueda o algo así, no me acuerdo. Sí, acceso universal se llama. Entonces tienes que preguntar bien eso, Cristel, para ver cómo puedes hacerlo. Ya, gracias, Ayari. Pero ¿por acá me pueden aclarar esa duda? Va a depender en este caso lo que le establezca la municipalidad. Ya, hay que ir a la municipalidad primero. Por el tipo de negocio, posiblemente le van a hacer la exigencia en el local comercial que tenga las condiciones de acceso universal. Ya, me imagino, sí, la verdad. Claro, Ok. y ahí se dificulta la obtención de la patente municipal. Y el riesgo que uno corre de poder ejecutar una actividad económica sin las autorizaciones necesarias es que me cursen una multa, me clausuren, quede con la inversión ahí parada mientras no pueda dar cumplimiento normativo. Señorita Yari, dígame. Entiendo. Creo que entonces ya tendría que ir primero a obras. Exactamente, se dirige a la municipalidad. Lo recomendable sería primero, bueno, los requerimientos de la patente municipal están típicamente en las páginas web de las municipalidades, pero el trayecto sería, claro, primero ir a Renta y Patentes para solicitar esto y aclarar algunas de esas consultas, la van a derivar a la dirección de obras, en la dirección de obras hacer las consultas respecto de las condiciones en las que está el inmueble, y dependiendo de la respuesta que tenga en ese sentido, porque hay municipalidades que son más flexibles, que pueden autorizar el funcionamiento sin cumplir en este momento las condiciones necesarias, sino que queda con una patente provisoria mientras capitaliza y va haciendo ciertos arreglos, pudiera ser. Por eso es muy importante acercarse a la municipalidad y a la dirección de obra, hablar con los funcionarios y establecer esa necesidad. Ok, ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, en el caso de la señorita Lorna, necesitamos un documento notarial que nos autorice a ejecutar la actividad económica en la residencia donde estoy habitando. ¿Qué tipo de actividad económica desarrolla usted, Lorna? Parece que no está. Bueno, lo vamos a ver al final, entonces, si nos hace la Sí consulta de nuevo. sí estoy. Ya, dígame. Sí, yo vendo frutos secos, yo vendo frutos secos envasados. Yo los envaso, compro los frutos secos, yo los envaso en bolsa y en pote. ¿De dónde es usted? ¿Aló?
¿De dónde es usted, señorita Louna? ¿Dónde está viviendo? Yo vivo en Camino Guape, Camino a Guape. estoy en Chillán. Claro, si no tiene algún documento que pueda acreditar el uso del espacio, difícilmente va a poder tener una patente municipal. Pero si tiene no va a poder acceder a la patente municipal, claramente. Y tampoco va a poder acceder, por ende, a una resolución sanitaria para el espacio donde va a ejecutar usted la actividad. Pero he visto que lo que no se debería hacer, pero se hace igual, que usted teniendo un documento que acredite el uso del inmueble, ¿verdad? Una cesión de derechos, en los términos que hemos ido conversando, puede de todas maneras realizar un inicio de actividades. Sí, puede realizar el inicio de actividades, puede comercializar por internet lo que está comercializando o de manera ambulante, sin un espacio físico determinado, en una feria, en las fiestas que se hacen en temporada, pero está dando incumplimiento a un elemento que es la necesidad, claro, de patente. Puede que no la fiscalicen, a la necesidad de resolución sanitaria, puede que no la fiscalicen, pero la necesidad del cumplimiento, de hecho, se produce, delante estábamos conversando aquí, a modo de ejemplo, estábamos conversando con una clienta que tenía también una situación similar, pero ella se consiguió otra residencia donde poder hacer ese inicio de actividades. ¿Por qué? Porque su condición de comida, lo que necesitaba ella era la resolución sanitaria. Y ella tenía un carro de comidas móvil. Y el carro, la autorización sanitaria se da para una ubicación específica. Por eso es que cuando le van a dar la autorización sanitaria, le sacan las ruedas de ese carro y queda como estacionado en una ubicación hasta que, bueno, se vaya a mover a alguna otra ubicación de manera permanente o de manera temporal. Si es de manera temporal, no necesita otra autorización sanitaria. Típicamente en una feria, una fiesta costumbrista, le van a preguntar si tiene previamente resolución sanitaria, sí, es decir, cumple con las condiciones sanitarias exigidas por norma. En el caso de usted, necesita primero, ¿qué cosa? Y realmente saber, ahí, bueno, si gusta, se puede comunicar después con el Centro de Desarrollo de Negocios para ver su caso, específicamente, si le podemos orientar, porque también está la opción de poder arrendar un espacio con resolución sanitaria, donde ya está todo listo y yo solamente pago un derecho por el uso y tengo mis productos con la resolución, con el marco normativo que da cumplimiento. También existen esos espacios. Entonces, hay varios elementos que podemos ir analizando a posterior. Por lo tanto, le invito a que a través del Instagram pudiera comunicarse acá con nosotros y ver si le podemos orientar de mejor manera para que encuentre una solución a esa problemática en específico. Porque hay que saber también cuánto vende en realidad, que justifique este inicio de actividades. Ah, ya. Lo que pasa es que yo pensaba en temas de arrendar un espacio, pero no hay para eso de verdad. Son como, yo vengo en la calle, soy comerciante ambulante Claro, por y eso viene la ley de transferencia, porque algunas personas me transfieren porque yo vendo en la oficina, en los locales, y yo quiero iniciar la actividad porque algunos quieren pagarme con tarjeta y no tengo la máquina, y para tener la máquina tengo que tener la iniciación de actividades. Entonces, claro, no es por algo eso es grande que que, tengo para poder arrendar un espacio sí, y nada de eso. eso es lo complicado, porque eso es lo que hay que determinar. De repente pudiese existir otra estrategia mejor que el inicio de actividades, pero va a depender del volumen de lo que usted venda, porque si efectivamente recibe 50 RUT distintos en un mes o 100 RUT distintos en un semestre, yo puedo tener 7 cuentas distintas y llegar a 99 transacciones semestrales en cada una de las cuentas y todavía no estoy sujeto a fiscalización. No sé si se entiende la figura, porque tengo billeteras digitales, tengo varias otras, que cuando yo ejecuto una actividad que no es tan grande, puedo a veces buscar, ¿verdad?, acomodarme a la norma sin romperla, porque todavía es esporádica mi actividad y no tiene un volumen adecuado para poder dar cumplimiento a esta exigencia. Ahora bien, si mi volumen me lo permite, arriendo un espacio, ¿verdad?, para poder obtener estos permisos o realizo el inicio de actividades sin tener la resolución sanitaria,
solamente para dar cumplimiento a ese punto normativo, pero quedo yo incumpliendo la norma sanitaria y bueno, y lo otro. Tenía acá una pregunta, un momento, se me perdió. ¿Cuáles son las redes? El Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec Chillán, ustedes lo buscan en Instagram, se los voy a mostrar acá, CDN Cercotec Chillán, vamos a subir el brillo, pero se los voy a compartir aquí. CDN Cercotec Chillán, se ve, por acá, después se los voy a escribir acá. Rodrigo. Luis, disculpa de nuevo la interrupción. Se han inscrito apenas 8 personas. Necesitamos que estén todas las personas inscritas, las que participaron en la actividad. Y obviamente, ¿por qué lo estoy diciendo de nuevo? Porque una vez que termine la actividad ya no van a tener acceso al link que yo dejé fijado dentro del chat. Perfecto. Así que les pedimos, por favor, abran el chat. Si no saben dónde está para abrir el chat, hagan clic donde hay un cuadro de texto, un cuadradito, y aquí van a pillar ustedes el Forms de Google, que ustedes le hacen clic, se les va a abrir una página posterior, y ahí van a poder responder ustedes algunos de sus datos personales para nosotros corroborar la participación que ustedes tuvieron y poder hacerles llegar información y material posterior. Tengo más preguntas aquí. Ayari. En el caso de Luna, si ella adquiere alguno de estos servicios donde ya tienen toda la documentación, ella puede alegar venta online. Claro, sí, exactamente. Por eso es que sí, pero sí, esa es una de las mejores soluciones para, de manera transversal, poder ejecutar una actividad económica. Por eso le decía que se comunicara después, porque se puede entender como una mala práctica. Pero sí, si yo ejecuto una actividad económica que es de venta 100% online, mi código de actividad económica va a ser 100% online. Entonces quedo fuera del otro requerimiento normativo. ¿Sí, Ayari? Claro, yo lo digo porque ella también estuvo interesada en lo de, por ejemplo, la tienda dentro de Conecta Emprendedores, pero no lo quería hacer porque obviamente no estaba formalizado. Entonces, como para que vea las alternativas, a ver qué es lo que más. Ojalá y usted también le pueda proporcionar la información de cuáles son estos lugares que ya tienen como esta legalidad y que ya sepa con cuánto podría adquirir ese servicio. Exactamente, por eso la idea es que a posterior, para poder ver los casos particulares y no extendernos tanto, pudieran comunicarse directamente acá al centro de negocio y ver cómo les podemos orientar respecto a lo que quedó pendiente de este curso. José Llévenes. Aquí me dice, ¿podría explicar nuevamente, por favor? Dime, José, tienes la mano arriba. Si no, Nicole, dime cuál es tu pregunta, tu inquietud. Mi duda es, por ejemplo, como bien decía, si hago ventas como de productos, pero por internet, usando redes sociales o página web, en ese caso, ¿es necesaria la patente municipal o cómo se hace en ese caso? Porque uno tiene los productos en su casa y solamente después hace despacho. A eso, ¿ahí cómo funciona? Exactamente, si bien el marco normativo establece la obligatoriedad para todas las empresas, ¿quiénes son las que típicamente están dando cumplimiento? Quienes tienen puertas abiertas al público, que son susceptibles de poder ser fiscalizadas hasta ahora por los inspectores municipales. Un inspector municipal posiblemente no va a llegar a tu casa si tú vendes de manera online. Va a ser muy difícil. A quienes fiscalicen generalmente en sus recorridos son a las empresas que están atendiendo público. Por tanto, en una primera instancia, ¿pudieras ejecutar la actividad económica sin patente municipal? Sí, pudieras ejecutarla. ¿Se comprende? Sí, pero después más adelante lo ideal sería sí tenerla en ese sentido. ¿O no Es que necesariamente? te abre puertas, te abre puertas. De hecho, por ejemplo, si llegaras a comercializar a través de mercado público,
en algún momento Mercado Público pudiera, o alguna institución pública pudiera colocar como requisito que quede a la vista en el portal, es decir, que subas la patente comercial. Si tú decidieras tener en tu actividad económica el día de mañana, abrir las puertas y comercializar algo a puertas abiertas, o tener una fábrica, no me acuerdo qué es lo que hacías tú, Nicole. Era venta de como de productos de alimentos y accesorios para loros, aves. Ya, entonces, por ejemplo, si tú te va bien con el alimento para loros y empiezas a comercializar en mayor volumen, tú vas a necesitar, en este crecimiento, por ejemplo, una autorización del SAC para el alimento. Y también vas a necesitar ciertas condiciones mínimas que posiblemente vas a decir, ¿sabes qué? Ya, yo estoy ejecutando esta actividad productiva y voy a tener mi patente municipal al día. ¿Por qué? Porque ya va a ser una empresa que está establecida, va a tener un letrero con la marca afuera y va a ser un producto que se está comercializando de manera más masiva, por colocarte un caso. Y en ese caso, claro, posiblemente tú vas a decidir, sí, ¿sabes qué? Voy a regularizar mi patente municipal porque necesito regularizar, ¿qué cosa? La planta de producción, la sala de proceso de alimentos. ¿Por qué? Porque el SAC me está diciendo que necesito tener la recepción municipal de la planta. Y la recepción municipal me la da la dirección de obra. Y la dirección de obra me va a decir que usted está ejecutando una actividad comercial, pero no tiene patente municipal, por lo tanto va a tener que sacar su patente municipal. ¿Se comprende un poco? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. O sea, en ese sentido sí. Que claro, como por ejemplo uno empieza en la casa para guardar como ese stock, usa su propia casa en ese sentido, no es como una Sí. bodega, por decirlo así. Efectivamente, porque la envergadura del negocio posiblemente no es tan grande. Entonces, esa es la salvedad. Ahora yo puedo tener un negocio muy grande que vende mucho por Internet y todavía no tener patente municipal, porque comercializa exclusivamente a través de Internet. Pero yo lo que le tengo que hacer aquí son las recomendaciones de lo que habla el marco normativo. Ah, ok, me queda clara, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta para ir finalizando con esta parte? Ya, continuamos. Entonces, ¿dónde quedamos? Ya, una vez que nosotros hacemos el inicio de actividades, ¿verdad? Que dijimos que se componía de dos pasos. Primero, el realizar el trámite de inicio de actividades y posteriormente, cuando yo estoy en condiciones de solicitar la verificación de actividad, me quedan también algunas solicitudes de avisos varios, como, y por eso es la recomendación de tener un contador cuando yo hago inicio de actividades, como la elección del régimen tributario. Si yo tengo o no tengo rentas como persona, si yo tengo una profesión y realizo un ejercicio profesional y además voy a tener un negocio, quiero que tribute una parte del ejercicio de la actividad económica de la empresa a través de mi renta de personas, o quiero separar esto completamente. Otro de estos trámites es lo que les comenté anteriormente, que es la solicitud de verificación de actividad. También solicitarle, por ejemplo, por esta solicitud es decirle al Servicio de Impuesto Interno que me haga solamente notificaciones por correo electrónico, que no tiene para qué irme a visitar. También una solicitud que es llevar una contabilidad computacional, las actualizaciones de información, puedo dar aviso, por ejemplo, de recuperación o pérdida de mi cédula de identidad, y otras peticiones administrativas como si yo tengo inicio de actividades en mi casa o en un local comercial y quiero participar en una feria o ir a comercializar de manera esporádica algún evento, realizar dentro de las peticiones administrativas lo que se denomina aviso de traslado de boleta, que esto es a la antigua, digamos. Es como cuando uno tenía talonarios de boletas, decirle al Servicio de Impuesto Interno, voy a estar comercializando con la boleta de tal a tal número, en tal ubicación, en esta actividad. Esto hoy día constituye, más que una autorización, es un aviso, es una formalidad. ¿Por qué? Porque las boletas son electrónicas. Y yo ando con la maquinita para todos lados y puedo emitir en cualquier parte del mundo una boleta por la compra de algún producto o servicio. Boleta o factura. Bueno, les comentaba anteriormente que tenemos permisos que va a depender de la naturaleza de la actividad que esté desarrollando, ¿verdad? Según la naturaleza del negocio. Y aquí va a intervenir la Seremi de Salud con una resolución sanitaria, el SAC, en el caso, por ejemplo, de la producción de vino, alcoholes o de algunos alimentos, el Cernatur, si estamos hablando también de algunos que sean del rubro de turismo. La patente municipal, como les comentaba, ¿cómo se puede solicitar para una microempresa familiar? Voy a la municipalidad, lleno el formulario de inscripción, hago la declaración jurada con mi declaración jurada de inicio de actividades, me van a pedir, como les decía, los permisos anteriores,
debo tener la autorización sanitaria si manipulo alimentos, debo presentar los documentos que hemos ido hablando anteriormente, y si vivo en un condominio cerrado o en un departamento, debo tener una autorización firmada por la administración o representante legal del edificio o de la comunidad en la que estoy viviendo. ¿Es obligatoria lo que decíamos recién, la patente? La normativa lo dice. Ahora bien, ¿quiénes son los que, les dije, típicamente dan cumplimiento? Quienes atienden al público, a quienes están a la vista. ¿Existen establecimientos que estén libres de pagar patente? Sí. Todas las instituciones que no tienen fines de lucro. Bomberos, juntas de vecinos, clubes deportivos y otros. ¿Cuánto cuesta la patente municipal? Depende de la municipalidad donde esté, el capital que declare y el tipo de actividad. Típicamente está entre un 0,25 y un 0,5% del capital inicial declarado por la empresa. Bueno, en honor al tiempo, estamos con la presentación. Si queda alguna duda o consulta, se pueden comunicar al Instagram que dejamos ahí, que dejamos acá en el chat. Les pido también a quienes no hayan contestado el formulario, lo puedan contestar para que podamos estar en contacto.